Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. Anoche dieron un documental sobre el día en que hallaron micrófonos debajo de la cama de un líder negro. Amanecí genuinamente consternado. Es cierto que me persiguen por el contrabando del más reciente poemario de Hermes Ayala. Hace meses encontré a 3 hombres gruesos con corbata al otro lado del espejo del baño. Basta con decir que desde entonces me enjuago en traje de baño. Mi editor me tilda de demasiado loco y alega que le faltan metáforas a mi trabajo. Así es, bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Ciudad Letrada, y qué mejor forma de comenzarlo que con este pequeño poema, este pequeño fragmento. Acabamos de escuchar de la voz de Oscar. El poema leído tiene como título Teoría de la Conspiración, Introducción a la Poesía Urbana, de Guillermo Rebollo Gil. Iniciamos el programa nuevamente, bienvenidos, somos La Ciudad Letrada a la Ciencia de Golpe. Este pequeño cambio, ahora me escuchan a mí, espero que lo disfruten. Vamos a comenzar, también vamos a nombrar obviamente a las personas que hacen todo esto posible, como el equipo que está conformado este podcast, que está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Oscar Blanco y Manuel López en la producción general, y en la conducción quienes los acompañan, como por ejemplo esta vez, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Así que, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Grace, todavía estamos en pandemia, parece mentira que ya llevamos un año en esto, ¿no? Y lo más curioso, Grace, es que este verano ha sido el verano más atípico que yo he vivido desde que estoy en Conce. Mucho frío, mucha lluvia, pero aquí vamos. Así que nada, reiterarles la bienvenida a todos nuestros internautas, usuarios de La Ciudad Letrada. Invitarlos pues que se suscriban a nuestro canal en YouTube, y también nos pueden encontrar en las plataformas de Spreaker.com y Spotify, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, en donde nos pueden encontrar como La Ciudad Letrada. Suscríbanse, denle me gusta, comenten, es gratis y no le hace daño a nadie todavía. Exactamente. Ahora, aprovechando lo que comentas, Oscar, de verdad que sí ha sido un verano un poco atípico. Recién han habido aquí en Perú, en Lima, específicamente, como 3, 4 días en el que sí se ha sentido el calor, el verdadero calor del verano, pero curiosamente hoy amaneció frío, nublado, como que si estuviera, no sé, en otoño, y yo, ok, ya, esto está muy raro, pero bueno, por lo menos. Así, Suele pasar. Mm. sí, total, Bien, total. Grace. Yo creo que antes de que demos el título del programa, es importante decirle a la audiencia que lo que se dirá en este programa, los argumentos que se van a esgrimir, son netamente científicos y racionales. Por lo tanto, no podemos decir que son opiniones, de alguna manera llamarlo así personal, sino que son explicaciones bien fundamentadas, y con esto no queremos tampoco herir susceptibilidades, ni mucho menos, y por supuesto vamos a hacerlo desde profundo respeto. Dicho esto, Grace, el programa de hoy lo hemos titulado Conspiración y Civilización del Conocimiento, cuando el escepticismo deja de ser sano. Y para ahondar sobre este tema, que yo creo que va a ser muy interesante y que puede generar pues mucha discusión, esperemos que sana, tenemos a 2 buenos invitados, nuestros amigos Rodrigo Valenzuela Melivilu y Rodrigo Leal San Martín. A ver, Grace, ¿quién es Rodrigo Leal San Martín? Muy bien. Rodrigo Leal San Martín es chileno, es profesor de filosofía, egresado de la Universidad de Concepción. Su línea de investigación se orienta hacia la filosofía del arte y cine. Actualmente se desempeña como profesor de filosofía en la Universidad Santo Tomás, en la sede de Concepción, y también es articulista en la columna de Cine No sé qué ver.
Aunado a esto, su trabajo académico trabaja como artesano, específicamente con el cuero, en el que diseña bolsos, maletines, entre otros objetos. Por último, hace 2 años dirigió el Centro Cultural de Reacción Binario. Ahora, Oscar, ¿quién es Rodrigo Valenzuela? Rodrigo Valenzuela Melivilu, nacido y criado en Concepción, Chile, estudió en el emblemático Liceo Enrique Molina Garmendia, pasó por construcción civil y al tener los ramos de administración y gestión se dio cuenta que le gustaba la física y la matemática, detrás de la ingeniería. Debido a esto, optó por estudiar física en la Universidad de Concepción. En dicha casa de estudio también obtuvo el magíster en física y actualmente vive en Santiago de Chile con su familia y se dedica a la docencia. Su tesis de maestría lleva por título Multifractalidad en series de tiempo de EM 2.5 sobre Santiago de Chile. Bienvenidos los Rodrigos. Tienen el espacio para saludar. Hola, Aquí ¿qué tal? está. Gracias por la presentación. Vale, Rodrigo, creo que no te Universidad. vemos. Ahora sí te vemos, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Gusto de saludarlos. Hola, Rodrigo Valenzuela, gracias por estar aquí. Bien, chicos, tenemos un tema creo que picante hoy, ¿no? Puesto que vamos a hablar sobre teorías de conspiración y en nuestra publicidad hicimos mención sobre el terraplanismo, que es parte de estas teorías de conspiración. Bien, vamos de una vez a meternos de lleno con esto. Comencemos. Quiero que ustedes, chicos, cada uno de su postura, uno es filósofo, otro es físico, definamos primeramente qué es el conocimiento y aunado desde su área, por supuesto, si existen cierta simbiosis, y luego que respondan la pregunta también de qué son las teorías de conspiración. Que parta mi amigo Rodrigo Valenzuela. Yo creo que tú deberías partir porque, a ver, la filosofía de partida es la base de todo el conocimiento. La física se alimentó directamente de ella. Valenzuela Bueno, lo acaba de explicar. En pocas palabras, bueno, conocimiento, cualquier transmisión de generación de contenido, pero viéndolo desde un punto de vista que más relacionado con la cultura, obviamente, que es contenido que tiene una funcionalidad, ¿cierto? Para seguir creciendo, ¿ya? No sé qué más. De repente, cuando son cosas muy simples, me cuesta sintetizarlas. Pero por ahora puedo decir eso. Después quizás puedo ir aportando con más. Perfecto. Yo me iría por el lado de la definición de diccionario Sopena. Ya, esto es lo que se encuentra en un diccionario cualquiera. Conocimiento como acción de conocer. ¿Ok? Ya, perfecto. Sin embargo, ese conocimiento puede ser limitado, ya, a partir de la experiencia y ambiente en que se desarrolla una persona o un grupo de personas. Y ahí le falta un poquito a esa parte de qué el conocimiento científico, que creo que por ahí podríamos llevar la conversación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la segunda acepción del diccionario dice facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Y ahí yo creo que nos podemos ir a ese lado del conocimiento científico y cuáles son las herramientas del conocimiento científico que nos permiten decir esto sí es verdad y esto es conspiración. Ya. Perfecto. Entonces, han dado clave entonces que el conocimiento parte de una sistematización de saberes razonados, fundamentados y que de alguna manera podemos decir que están comprobados. De allí este adjetivo de científico. Dicho esto, hay una relación entre conocimientos y las llamadas teorías de conspiración. O sea, bueno, y habíamos dado la pregunta antes de qué son las teorías de conspiración. No sé si podemos combinar. Sí, yo creo que es bueno ahí tratar de hacer un hincapié en conspiración de teoría de la conspiración. Ok. Porque conspirar, ¿cierto? Es un acto de no sé, de tratar
sobre algún tema, quizás como oponiéndose a otra persona, a otra entidad, a espaldas de, ¿cierto? Con perjuicio de, y conspiraciones han existido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Ujú. Para derrocar a alguien, innumerables situaciones. Pero cuando ya hablamos de teorías de la conspiración, ya estamos entendiendo ya este tema que va un poco más allá. Yo creo que se puede ver cuando escapa, yo creo que va a un plano más eh, enfermizo, quería buscar otra palabra, pero en este momento me llega patológico, ya, paranoico de vivir la vida, ¿ya? Claro. Por eso lo quiero dejar en ese espacio, porque más después, en un buen momento, me gustaría tratar de ver más el tema de la sugestión, ¿ya? Ok. De la Genial. sugestión para poder, incluso sugestión como mímesis, ¿ya? Como esta capacidad de mímesis artísticas de instalarse en una situación que me hace disfrutar, sea con miedo, sea con risa, con felicidad, determinada situación ficticia, que hasta ese punto puede ser sana, pero cuando ya pasa a algo que es paranoico, ya lo estamos viendo en un aspecto negativo, ¿ya? Ujú. Eso, pero yo creo que eso a su debido momento, simplemente quería como hacer esa diferencia entre, entre lo que es conspiración y teoría de la conspiración, y quizás una última cosa, yo creo que quizás referirnos a ciencia como en el amplio espectro, ¿cierto? Como ciencia, como un conocimiento más certero, o que intenta hacerlo, ¿ya? Más certero, más estructurado. No solamente relacionado con la técnica o con lo biológico, ¿cierto? Con la medicina, etcétera, ¿cierto? Sino que como algo más estructurado, profesional, por así decirlo, pero bueno, a su debido momento. Es que justamente ahí me gustaría entrar en esa parte, ¿ya? Porque resulta que ya establecimos ya lo que es la segunda acepción de conocimiento, pero a través de cómo obtenemos el conocimiento científico, ¿ya? En nuestro caso, los físicos o los biólogos, los químicos. En general, el mecanismo es plantear una hipótesis. ¿Qué es lo que es una hipótesis? Es simplemente una idea que explica un fenómeno, ¿vale? Ujú. Creamos un modelo que describa el fenómeno y realizamos experimentos que pueden confirmar dicho modelo. En el caso de los físicos, ojo. ¿Ya? Si ese experimento está de acuerdo con el modelo, bajo un cierto margen de error, entonces pasamos a hablar de una teoría. Y en caso contrario, de que exista algún fallo en ese modelo, de que no logre describir el fenómeno a partir de la hipótesis, lisa o llanamente se reformula la hipótesis o se deja de lado, se desecha. ¿Ya? Entonces, resulta que cuando una hipótesis es probada, archiprobada, pasa a ser una teoría. Y ese es un detalle importante que a Oscar le puede parecer muy interesante como lingüista. El hecho de que teoría e hipótesis son usados como sinónimos muchas veces. ¿Ya? De hecho, tanto la RAE como el diccionario de Oxford lo hacen. Pero eso como físico yo planteo que hay que cambiarlo. Una Ah, interesante. teoría, una teoría es una hipótesis que describe un fenómeno, pero que ha soportado el paso de diferentes pruebas a tal punto que es un constructo teórico fuerte. Una hipótesis se puede desechar o no, o dejar de lado. Ujú. ¿Ya? Oye, que bastante interesante, porque por ejemplo que de hecho lo estuvimos hablando antes de comenzar, a mí me gustan las teorías conspirativas, pero me gustan más como una especie de entretenimiento. Pero ahora que lo planteas desde este punto de vista, realmente sí apoyo esa idea, porque no es lo mismo teoría que hipótesis. Tienes razón, una teoría es algo ya un poco más confirmado, comprobado. Y me parece sumamente interesante, de verdad, que lo puedas definir en esas dos ramas. Ahora, Claro. como ya te digo, a mí me gustan mucho las teorías conspirativas, ahora llamándolas así. Eh, este año han surgido una total cantidad, bueno, el año pasado, en el 2020, una cantidad
estratosférica de teorías conspirativas, y eso me llega a pensar también en que es reciente esto de las teorías conspirativas, o tiene una fecha de inicio, o ha sido desde toda la vida. Esa pregunta, Grace y los Rodrigos, nos la van a responder después que volvamos de la primera cápsula, porque corresponde que hagamos la primera pausa. Te recomiendo qué leer. Hola amigos de la Ciudad Letrada. ¿Quién no se asustó de niño con una leyenda? Los invito a revivir esta experiencia con el libro Muertos de Susto, de la escritora venezolana María Fernanda Paz Castillo, quien reunió antiguas leyendas de la tradición popular europea, latinoamericana e inclusive venezolana. Las acompaña de hermosas ilustraciones en rojo, negro, gris y blanco, elaboradas por la autora colombiana María Osorio. La autora nos sugiere vivir estos sustos en 3 tiempos: sustos para la mañana, sustos para el atardecer y sustos para la noche. Allí podemos encontrar leyendas como La Chillona, Juan Sin Miedo, La Sayona. Disfrútenlo. Les saludó Clara Canario. Bien, estamos de vuelta entonces en la Ciudad Letrada. Tenemos una interesante conversación sobre teorías conspirativas. Partimos del conocimiento, lo definimos, y también Rodrigo Valenzuela nos dio esa precisión de la diferencia entre teoría e hipótesis, y Grace dejó una pregunta en el aire, ¿cierto, Grace? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Y ya así es. Rodrigo Leal creo que nos levantó la manita para responder. Que siempre me he hecho una pregunta que debido a todo esto es que si las teorías conspirativas son ya algo reciente, una onda reciente, o si ha sido de toda la vida, o tiene una fecha como tal de inicio. Justamente en relación a esa pregunta y lo que mencionaba, olvidé el nombre de quien estaba recomendando que leer. Clara Canario. Clara Canario. Es que justamente eso, en relación a lo que yo mencionaba un poco atrás, ¿cierto? Cuando yo hablo, obviamente, cuando soy crítico de esta nueva tendencia, de este nuevo auge que hay del conspiracionismo, ¿cierto? Como el auge de otros tipos de malestares de la sociedad, como los nacionalismos, ¿ya? Primero hay que entender que yo veo que esto está resurgiendo, y obviamente esto no son palabras mías, sino que constantemente se leen en cualquier noticia donde aparecen filósofos y otros tipos de pensadores hablando sobre el tema, ¿cierto? Que en parte va por el escenario en el que estamos viviendo ahora, ¿ya? Que es de una fuerte crisis, una crisis mundial, humanitaria, a raíz de la pandemia, ¿cierto? Donde obviamente se refuerzan aún más las desigualdades sociales, y cómo la pandemia afecta más a unos que a otros. Pero esto no es nuevo. Desde el punto de vista del conocimiento, de la filosofía, en diferentes etapas de la historia de la humanidad han existido, ¿cierto? Estos momentos de crisis, y obviamente esos procesos de crisis llevan a determinadas maneras de cómo pensar el mundo, ¿ya? Por nombrar a un par, ¿cierto? O situaciones bastante claves dentro de la historia de la filosofía. Primero puedo mencionar la época de la filosofía helenística, ¿ya? Que nace, o sea, claro, que nace a raíz de cuando los ciudadanos de la polis griega, de cada polis griega, estas pequeñas ciudades, estados, que tenían que manejaban ciertas cosas en común, ¿cierto? Como religión, Juegos Olímpicos e idioma, pero sin embargo cada una tenía su respectiva sello personal, y cuando asume Alejandro Magno y como que se hace como amo del mundo conocido, como de alguna forma él derriba esta idea de polis griega, diciendo ahora el mundo no hay un polités, ¿cierto? Sino que no hay una polis, hay una cosmopolis, ¿cierto? O sea, el mundo es de todos, es transitable, uno fácilmente puede entrar y salir de una ciudad, entonces se pierde esa identidad
que había en las ciudades griegas, principalmente en Atenas, y eso lleva obviamente que haya una crisis, lo que lleva a diferentes teorías, o sea, ramas de la filosofía, como el escepticismo, ¿ya? Como el cinismo, etcétera, ¿ya? Y posteriormente tenemos una ya más, ¿cierto?, en el siglo XX, que ocurre como producto de las Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una fuerte crisis de los valores, lo que lleva obviamente que aparezca el existencialismo. Entonces, vemos como hay dos formas de corrientes filosóficas o de corrientes filosóficas, pero de maneras de pensar que nacen en momentos de crisis. Pero el tema es que obviamente van con una fundamentación fuerte. Y ahora podemos ver una tercera, obviamente, que va obviamente con la posverdad, con la internet y la masificación del contenido, con una evidente pérdida de, de respeto por cualquier tipo de autoridad. Y eso está llevando obviamente a que crezca, ¿cierto?, la inseguridad y la indeterminación de las personas, y lleva obviamente en este tiempo a que haya una fuerte creencia en cualquier cosa, en lo que vendría siendo, ¿cierto?, la doxa, el simple comentario, la simple opinión de las personas, en contraposición a la episteme, ¿cierto?, que viene siendo este conocimiento verdadero. Bueno, quiero que hable mi amigo y tocayo Rodrigo Valenzuela para no robarme todo. No, adelante, o sea, siguiendo con tu idea, justamente es lo que tú bien señalas, que son los momentos de crisis. Tiende la gente a buscar explicaciones que le den cierta calma, ¿ya? Por así decirlo. El problema de la teoría conspirativa, que por ejemplo en este momento de pandemia, o en este caso con las personas terraplanistas, es que buscan una cierta satisfacción a través de la autoafirmación de que lo que ellos creen es verdad, toman como verdadero. Ya sea por alguna injerencia religiosa, algún tema personal, no sé, a lo mejor le tenían mal al profe de física, algo por el estilo, pero el caso es que buscan una explicación que esté de acuerdo con sus paradigmas. Y ese es el detalle que a uno como físico le hace decir, momento, no puedes confiar en tus sentidos. ¿Vale? Vale. La naturaleza es contraintuitiva. Muchas veces la naturaleza es contraintuitiva. Y pregunto a los Rodrigos, estas teorías de conspiración, entonces nosotros podemos asumirla como un desprecio a ese conocimiento científico. Digo, porque son, digamos que en muchos casos están fundamentadas de errores, de imprecisiones históricas, filosóficas inclusive, y de alguna manera cuando se discute con una persona que cree en este tipo de teorías y que te puedes presentar argumentos sólidos y comprobados, muchas veces no los acepta. Entonces, estas teorías desprecian el conocimiento como tal, ese conocimiento científico. Pregunto. Yo creo que el conocimiento, obviamente se ha ido adquiriendo con el pasar del tiempo, se ha ido adquiriendo una especie de adversión contra el conocimiento científico, ¿ya? Y se ha malinterpretado incluso, más que nunca hoy en día, lo que es el pensamiento crítico, ¿ya? Exacto. Yo de repente veo algunas publicaciones donde las personas que son antivacunas o que creen estos planes de la nueva orden mundial, etcétera, como que publican algunas fotos motivacionales con frases de grandes filósofos que eran reaccionarios a su época, ¿cierto? Pero no sé, cuando de repente, por ejemplo, identifican, o sea, ven como el hecho de llevar una mascarilla un asalto a la libertad, ¿ya? Y poniendo una gran frase, un parágrafo de algún filósofo, algún personaje importante de la historia. O sea que es una mezcolanza también, porque entonces ahí mezclas todo y al final eso se convierte en un pastiche que no tiene ni pie ni cabeza. Claro, es que efectivamente. Y bueno, y esta adversión
yo creo que o sea, va de la mano, no es que sea no es que sea gratuita, yo creo que también va por un efecto que la ciencia, la ciencia técnica, Mm, científica técnica, se ha ido especificando demasiado, cada vez más con el pasar del tiempo. Uno antes podía abrir una radio y uno sin saber tener grandes conocimientos de electrónica, uno podía, se echaba a perder una radio, si no tenía ciertos instrumentos, uno empezaba a jugar ahí hasta que lograba arreglarla. O sea, a veces ujú. sí, a veces no, pero me refiero que era posible, ¿cierto? Observar, qué sé yo. Hoy en día la técnica y la ciencia han avanzado tanto en subcategorías que obviamente ese desconocimiento también produce como una ofensiva, ¿ya? Y Y eso, ahí le estás dando un palo importante de que el conocimiento técnico ha avanzado tanto, los científicos tan encerrados trabajando que son muy pocos quienes divulgan y entregan la información. Ujú. Básicamente hay gente, nos está bajando del Olimpo, por así decirlo, para Oh, entregar el fuego del conocimiento. Claro, exacto. Eso también hace que la gente, es lo que estaba pensando ahorita, es como la necesidad de las personas de buscar ese conocimiento o la razón a algo que quizás ellos no manejan y entonces dicen como esto tiene un poquito de lógica, vamos a desglosarlo y se crea como una teoría conspirativa. Es como puede que sí y se comienza a atar cabos, pero es por eso, por la falta de conocimiento real, total de algo, de un hecho en no, específico. no, y, Ujú. y lo que, y exactamente lo que estás diciendo tú, lo que estás sugiriendo, más lo que acaba de decir Rodrigo Valenzuela, de que ese olimpismo en la que se hallan muchos investigadores y científicos que pues no divulgan el conocimiento. Y entonces le hacen un flaco favor, quizá este y, detalle a, y hay una culpabilidad de ambas partes, ¿ah? O sea, por una parte lo ajá, que dice Rodrigo y por otra parte la inmediatez de la vida actual hace que las personas no busquen fuentes, no contrasten claro, fuentes. Yo he visto personas que han divulgado cosas, o sea, personas que pasaron por carreras del área de la ciencia, donde tuvieron que hacer una tesis, investigar, por poner las fuentes ahí en las que basaron su estudio y después publicar barbaridades a las que uno de repente les contrasta. Lo que tú estás mostrando es falso, mira, aquí está, y no te lo aceptan. Entonces, eso ha sido muy grave. Se ríen, sacan alguna carita de risa, pero no te dicen, esto es falso por esto. ¿Ya? ujú, Pero ahora la culpabilidad, bueno, va por ambas partes. Por una parte, claro, hay una especie de podio Olimpo, ujú, y que a esa nos vamos ahora a otra área hoy en día, como por ejemplo la educación, o sea, la profesionalización no basta con tener el grado, sino que tienes que ir a un posgrado. ¿Sí? Pero ese es otro tema. Pero tampoco se trata, y eso que lo olvidé decir hace un rato, tampoco se trata de estar como en contra de cualquier tipo de, no sé, de la filosofía oriental, de cosmovisiones ancestrales, leyendas, como mencionaban, ¿cierto? O la misma sugestión que se provoca uno mismo, de acuerdo a lo que decía Grace, que le gustaba ver, ¿cierto? De repente teorías, porque ahí viene la sugestión, ¿cierto? Esta como especie de estado en el que yo me autocubro, ¿cierto? De miedo, para divertirme, ¿cierto? O sea, el clásica idea de contar historias uno ya siendo adulto, pero igual uno está en un campo, en un río de noche y prende el fuego y empieza a contar historias de terror. Obviamente a los niños se asustan aún más, pero los adultos igual se asustan un poco, pero al fin y al cabo uno sabe que es mentira. Y eso viene desde los inicios de los sapiens, ¿cierto? Hay un filósofo que está bastante de moda, israelí, eh, Noah Harris, Yuval Noah Harris, creo que es el apellido, que habla de esta de realidad imaginada, ¿ya? Que Mm. son esta capacidad que hicieron los sapiens de empezar a, a inventar las leyes, por ejemplo, cosas que no existen eh, físicamente, pero permiten obviamente que el mundo funcione, ¿cierto? Las corporaciones, eh, todo el entramado que permite la cultura, ¿cierto? Y que parte obviamente, desde algo más tan básico como creer en algo que no existe, pero que hasta cierto punto me divierte. Cuando eso ya pasa a algo patológico, ya estamos hablando de una conspiración. Mira, de hecho me hiciste recordar este gusto de asustarse o este gusto eh,
de pensar en algo extraordinario más allá me hizo recordar el hecho de cuando éramos chicos creíamos en los ovnis y extraterrestres y coleccionábamos un montón de revistas del tema, eh, pensábamos que éramos una especie de ufólogos, entre comillas. Ya, yo quería saber todo con respecto al caso Roswell, me parecía una cuestión muy fascinante, ¿ya? La posibilidad de que hubiera caído un objeto con seres en el interior, pero ahí está, es un juego de niños. Era, era lo que dentro de todo, nos sacaba del aburrimiento de lo que daban en la tele o qué sé yo, y te hacía soñar y pensar un rato, oye, igual esto sería divertido, sería genial, Claro, eso pero... es como el punto en el que yo le comenté a Oscar. A mí me gustan las teorías conspirativas y es por esa sensación de decir, hay como una alternativa un poco más fantasiosa y te llena de tensión, te llena como de, wow, ¿será que sí? Podría ser. Y creo que es eso, por lo menos ya cuando uno es adulto, obviamente necesita un humor o un tipo de humor diferente. Y este tipo de teorías o sí, de teorías conspirativas son como el mejor o el mayor entretenimiento al alcance, ¿sí? Sí, el detalle está cuando entonces pasas de divertirte con ello a asumirlas como que, oh, esto es cierto, esto puede pasar, Exacto, ¿no? cuando rompes la línea de la realidad. Ujú. Exacto. Sí, Exacto. vamos a Ya, seguir hablando sobre estos temas, disculpen, porque nos corresponde hacer la segunda pausa y escuchar la siguiente cápsula. Te recomiendo que escuchar. Un saludo cordialísimo a toda la ciudadanía letrada. Mi nombre es Michael Ramírez y paso por acá para ocuparme el día de hoy del segmento ¿Qué escuchar? Mi recomendación es el reciente álbum de la banda Foo Fighters, Medicine at Midnight, cuya publicación se esperaba para el 2020, en el marco de celebración de los 25 años de fundación de la banda, pero por razones de pandemia, se postergó hasta hace pocas semanas. Este álbum tiene claras intenciones pop. Dave Grohl, voz y guitarra de la banda, ha declarado abiertamente que intenta ser bailable. Si bien, a mi juicio, este álbum no es equiparable a los mejores trabajos de la banda a lo largo de los años, tales como el álbum debut, In Your Honor, The Color and the Shape, There's Nothing Left to Lose, aún tiene mucho que dar. Saludos. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Perfecto, regresamos nuevamente. La verdad que la conversación está sumamente interesante, me gusta bastante y que llegamos a este punto en el que llegamos a como a diferenciar en que, o mejor dicho, tomar en cuenta de que una cosa es ser fanático, de que me gusta esto porque pienso que es fantasía y me lo disfruto, a cuando ya comienzas a pensar de que es una realidad, asumes que es Exacto. una realidad. ¿Sí? Sí, yo creo que ahí está un poco la clave, Grace y Rodrigo y audiencia, eso de disfrutarlo. O sea, leo las teorías como si fuese un conjunto de cuentos, de historias, de terror algunas, otras un tanto ilógicas, las disfruto y después las desecho, como muchas veces nosotros hacemos cuando leemos o escuchamos algunas historias, ¿no? El detalle está y es cuando asumimos que eso es verdad y nos convertimos en fanáticos hasta tal punto que comenzamos a profesarlo por todos lados y ahora con las redes sociales, pues mucho más. Entonces, a propósito de todo esto, y y en nuestra publicidad nosotros hicimos esta pregunta, ¿es la Tierra plana? Y se la transmitimos a ustedes, Rodrigo Leal y Rodrigo Valenzuela. ¿Es la Tierra plana? O sea, ¿Qué por porque dice la supuesto. filosofía? este terraplanismo que se ha extendido por buena parte del mundo, caramba, hasta en los países, en los llamados países del primer mundo, está muy arraigado en muchas personas y se repite y se cacarea como si fuese realmente que la Tierra es plana. Y por lo menos hasta donde yo sé, no lo es. Ahora, unos filósofos, otros físicos, ¿qué nos pueden decir? ¿Es realmente plana? Antes que Valenzuela vaya por la parte
física, ¿cierto? Ajá. Yo quería, claro, por eso yo a algunas personas le comentaba, o sea, yo compartí que no era algo como el título no era exclusivo del terraplanismo. Eh, Partiendo porque en algún momento eso ya van a poder, justo esto como que este auge del terraplanismo, como el punto máximo del terraplanismo, yo creo que se dio ahora con el inicio de la pandemia. Y creo que los mismos terraplanistas por fin iban a tener un crucero con televisión, iban a tratar, iban a probar que llegaban como al tope del mundo y se iban a encontrar con bloques de hielo. ¿Ya? Onda de Truman Show. Y como claro, como la pandemia ocurrió, parece que eso no se dio, pero ya llegará el momento y se irá a caer esa teoría como van cayendo, sin ninguna teoría conspirativa. Se ha dicho definitivamente esta teoría, no conspiración, teoría conspirativa, ha quedado ahí como que se ha aprobado como cierta. ¿Ya? Hace poquito cayeron, los cuanones cayeron porque al final Biden, perdón, como que asume como presidente y no ocurrió las profecías de lo que ocurrió. Pero a lo que iba es que normalmente cuando uno habla como de terraplanismo, y ahí viene este problema, que viene esta mentalidad conspiranoica, es que no se basa solamente en un tipo de conspiración o de misterio, ¿ya? Y ahí está el gran problema. Valenzuela lo mencionabas un rato atrás, cuando éramos chicos éramos súper como fanáticos digamos como conspiranoicos conversos, ¿ya? Y eso es lo que a veces yo converso cuando trataban de meterme bronca algunos conspiranoicos, yo les decía no voy a discutir contigo, porque incluso si nos pusiéramos como quién sabe más, probablemente yo te doy una paliza, ¿ya? Por lo menos mis conocimientos de temas esotéricos, misteriosos y cosas por el estilo hasta el año más o menos 2005 son gigantescos, ¿ya? Y después obviamente más o menos en esa época yo empecé a dejar de lado esto, pero aquí voy. Es que no es solamente un tema, hay un problema en el conspiracionismo que es que se da como una especie de maximalismo, ¿ya? En el sentido como de integrar todos los misterios en uno, ¿ya? En la jerga mistérica, no sé cómo llamarle, se le ha llamado de repente como daniqueísmo, ¿ya? Por Erich von Däniken, este antiguo astroarqueólogo suizo que iba por el mundo investigando todas las evidencias arqueológicas, pero siempre toda evidencia arqueológica para él en realidad era prueba de que eran visitas de extraterrestres, de hermanos mayores y dioses extraterrestres, todo, cualquier cosa no, esto es extraterrestre, esto es extraterrestre. Entonces al final terminaba uniendo la Tierra plana con la Atlántida, con los templarios, con la descendencia de Jesucristo, y van evolucionando. Cuando con Rodrigo éramos fanáticos de estos temas, los reptilianos eran simplemente extraterrestres. ¿Cómo se llaman? Los Illuminati eran simplemente una sociedad secreta alemana que trataba en contraposición a la iglesia, pero no eran famosos satanistas con cuerpos de reptiles disfrazados, digamos, de humanos. Eso empezó a aparecer casualmente a medida que empiezan a aparecer, que se empiezan a masificar las redes sociales. Que empieza como que YouTube empieza por sí a hacerse un canal de divulgación y empiezan a aparecer estos personajes como los Dross, como los Alfates, que empiezan a hablar y mezclar todo. Entonces, por eso, cuando hablamos de terraplanismo, mezclan una cantidad de cosas tremendas, no hablan solamente de eso. Y si de repente alguien, porque no, el terraplanismo está de la mano del nuevo orden y de esto otro, oye, pero defínete por una teoría. Entonces, cuando de repente les falla una, saltan a la otra. Si les falla esa, saltan a la otra. Eso con respecto como... A ver, con respecto a la pregunta de Oscar, ¿es la Tierra plana? Ya. En el 2012 tuve la oportunidad de ver el The Wall en Santiago. Yo en la parte donde dice Mother Cholo Trust in the Government, se proyectó en el escenario No Fucking Way, y al lado, en español, ni cagando. ¿Ok? Y ese es el detalle, o sea, por más que ellos traten de dar su argumento, ya sus observaciones empíricas, entre comillas, de que la Tierra es plana, la evidencia muestra de que vivimos en un geoide
de más de 8.000 kilómetros de radio, que se mueve a una velocidad sorprendente en el espacio alrededor del Sol y que rota también con una velocidad sorprendente. La verdad es que no tiene asidero la teoría de la Tierra plana, ni siquiera da para teoría, porque ni siquiera como hipótesis es buena. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, algunas de las cosas que plantean, bueno, la Tierra no es plana, no es un plano infinito, sino que es un disco infinito con bloques de hielo en su entorno. Y bueno, a ver, donde existe solamente el polo norte. Oye, pero si te piteaste el polo norte geográfico, o sea, si te piteaste el polo sur geográfico, entonces te piteaste el polo sur magnético. Y resulta que todos los imanes funcionan con un polo norte y un polo sur. Te estás pasando a violar las leyes del magnetismo de partida. Otra de las locuras que plantean es que la gravedad no existe y que en realidad es un efecto de que la Tierra plana sube con una aceleración de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Caramba. Lo cual es como que si este plano infinito estuviera amarrado con una cuerda y alguien estuviera subiendo con esta cosa con una aceleración constante. Y alguien por ahí se hizo un calculito, ¿ya?, de la velocidad que se alcanzaría en un año. Y resulta que en un año nosotros debiéramos alcanzar la velocidad de la luz. que son 300.000 kilómetros partido por segundo. Y resulta que si fuera ese el caso, resulta que tenemos la relatividad especial que dice, oye, ¿sabéis qué momentito? Si nada se mueve más rápido que la luz, y si te estás acercando a la velocidad de la luz, resulta que el tiempo que tú detectas debiera hacerse más lento. Y por el contrario, cada vez que me estoy poniendo más viejo, los días pasan más rápido. Entonces, no hay un mayor asidero en ese sentido. Sí, por ejemplo, esos diagramitas que están dando vueltas del Sol con la Luna al frente girando, el hecho de que ¿cómo se llama lo que le ponen a las guaguas arriba? Que un colgador, una precisión, Rodrigos, o los Rodrigos. un bebé, guagua, un bebé. es un bebé. Pero ¿cómo se llaman los bebés que le ponen como unas cosas para que jueguen, para que las miren, que están sobre su cuna? un colgador. Volantín, algo, ¿no? No, volantines. Bueno, pero estos juguetitos que cuelgan, que penden de... Así lo imaginan el sol y la luna como en esta cosa plana. Claro, y no solamente eso, también tienen que... Los compadres dicen que el sol y la luna se prenden y se apagan en determinadas fases y que eso produce las fases lunares. Pero resulta, y los eclipses, pero ni aún así no tienen asidero, o sea... Imagínate que el Sol está confinado a una cierta área y que por eso existe el día y la noche. Claro. Y resulta que ya Newton lo mostró y dijo, oye, ¿sabéis que la luz se propaga en infinitas direcciones en todos lados? Y por eso puedes ver las estrellas que están muy lejos. Entonces son un montón de cosas que se comen, parámetros físicos sencillos y observaciones que son del día a día, que llevan a esta cosa de decir, oye, mira, lo lamento que para ti sea una teoría o sea una verdad, pero no tiene asidero alguno y lamento no poder convencerte porque estás en un estado de fanatismo tal que no te impide razonar, no te permite razonar de forma correcta. Fanatismo que va de la mano con ideas medias, no sé llamarle mesiánicas, pero de iluminación. Tienden a creerse iluminados con respecto al resto, que ahí va un poco lo paranoide. Si me cierran el Facebook porque publico cosas de noticias que son falsas contra la pandemia, en realidad estoy siendo perseguido por el nuevo orden mundial. O los otros son unos borregos y yo soy el despierto. Que yo creo que ahí está lo enfermizo, ¿cierto? De simplemente querer un rato de noche estar solo y ponerse a ver videos de misterio o conversar en la fogata, qué sé yo.
a ya empezar a creer que te persiguen o que uno despertó en relación a los demás, etc. Y también, no sé, pues Valenzuela, sumándole lo que dice Valenzuela, que también a los terraplanistas hay como una subdivisión que en realidad no estamos en una tierra, o sea, es como una tierra plana, pero en realidad estamos en el centro de la tierra. Ahí está toda la teoría de la tierra hueca, ¿ya? El almirante Evelyn Baird, que supuestamente iba en el año geofísico internacional, que creo que fue en el 1950 y algo, iba camino como delegación al Polo Sur, y de repente, de tanto avanzar por lo frío, por cómo cambiaba el clima, empezaron a aparecer tierras verdes y como un trópico. En realidad él se había internado en dos grandes boquetes que habían en la Tierra, tanto en el norte como en el sur, y supuestamente había un mundo intraterreno, y ahí eso se mezcla con Lemuria y con otras civilizaciones antediluvianas, ¿cierto? Que para escapar del cataclismo tuvieron que internarse en el centro de la Tierra. Entonces, es una mezcolanza de teorías, pero que, como dice Valenzuela, de repente no da para teorías porque no llegan a nada. Claro. Y ahí, Sí, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que tenemos que hacer la pausa, pero vamos a quedarnos con esto último, lo enlazamos en el siguiente corte, que es el último, y sobre todo vamos a hablar de cómo este fanatismo también hace daño, o este fanatismo y escepticismo hace daño, ¿no? Pero vamos a la pausa con la siguiente cápsula. Te recomiendo qué ver. Buenas tardes, soy Francia Andrade y vengo por aquí a recomendarles una serie española que me gustó mucho y que se titula Alta Mar. Es una producción de Ramón Campos y Gemma Neira, protagonizada por Ivana Vaquero, John Cortajanera, Alejandro Nieva y José Sacristán. Esta serie es de Netflix y Bambú Producciones. Trata sobre un drama policíaco y romántico ambientado en la España de 1940. La historia se desarrolla en el interior de un transatlántico que viaja de España a Brasil. Allí comienzan a suceder una serie de asesinatos que develan la historia familiar secreta de los protagonistas, que en el relato son prácticamente los dueños de la embarcación. La serie tiene 3 temporadas. En la segunda aparece la actriz y presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado en el rol de Teresa, un personaje que se ve involucrado en el misterio de los sucesos extraños del transatlántico. Es una serie donde, además de entretenimiento, podrán ver un despliegue de buena producción en cuanto a vestuario y, por supuesto, con excelentes diálogos. Los invito entonces a disfrutar de Alta Mar por Netflix. Muy bien, regresamos nuevamente. De verdad que yo estoy disfrutando mucho este episodio, y es lo que quedamos en el segmento anterior. Entonces, Oscar, dejaste creo una pregunta al aire, ¿verdad? Sí, no, quiero, si es posible, que Rodrigo Leal complete la idea y luego entonces formularé nuevamente la pregunta para entonces ahondar mucho más en este último segmento y bueno, tratar de dejar, sí, ¿por qué no?, algunas preguntas al aire y así tener una excusa nuevamente de tenerlos como invitados a ellos para un próximo programa. bien. Lo que quería añadir era a raíz de lo que decía Valenzuela en el momento cuando dijo como que ni siquiera da para teoría, es que justo, y enlazarlo con lo que yo dije un rato atrás, ¿cierto? De esta idea actual debido, ¿cierto? Hasta cada, bueno, por una parte la inmediatez del conocimiento, la comodidad, y por otra parte, ¿cierto? Al excesivo avance que ha tenido a una velocidad pero abismante la ciencia y la técnica. Y tanta especialización, ¿cierto?, de temas, es que la gente de alguna forma piense, lo que pasa es que no hay oportunidad para nuevas formas de ver el mundo, no hay espacio para nuevas teorías, por eso nos atacan por la tiranía de la ciencia. Y yo lo comentaba, lo publiqué en un momento así en mi muro de Facebook, que esto que se entiende como por tiranía de la ciencia no es porque sí, no es gratuito, no es un capricho de la ciencia, sino que es un proceso que tomó siglos, ¿cierto? Para que hoy en día estemos parados y sin polio, sin muertos de sarampión y otro tipo de enfermedades. O sea, la revolución científica que se da en el siglo XVIII, XVII y XVIII, permitió de alguna forma estructurar, poner una serie de parámetros en lo que es ciencia.
¿ya? Así es. Antiguamente habían dos maneras, como que había una mezcolanza de saberes en una misma persona, digamos que una misma persona era filósofo y científico a la vez, teólogo, biólogo, a la manera de Da Vinci, de Copérnico, etcétera. Por Pero por otra ejemplo, parte había, Galileo, claro, Galileo, Galileo, Galileo era astrólogo y astrónomo. claro, y por otra parte tenía mucho charlatán. Entonces, no sé, pues, Sí, el nivel de la medicina era brutal. O sea, los mismos barberos eran los que hacían Las la- amputaciones las amputaciones. eh, y eran también dentistas. se recetaban locuras porque obviamente no había un avance y tampoco no había un avance tanto entendiendo la época, de cómo estaban conformados los reinos, las divisiones, las guerras, etcétera. Pero cuando empieza a aparecer una especie de profesionalización de la ciencia, cuando empieza a exacto. aparecer una comunidad científica, los científicos empiezan a prestarse los papers, las investigaciones, empiezan a colaborar entre ellos, empiezan a aparecer estos gremios más formados, empieza a haber avance. ¿Ya? No cualquier charlatán puede venir y recetar algo o decir algo. Bueno, también empieza a perder lo que ocurre a raíz de la ilustración, ¿cierto? De la época moderna, que empieza a retroceder el dogmatismo religioso y como que se empieza a dar más libertad, ¿cierto? De proponer ideas y etcétera. Pero gracias a ese proceso, que no es que haya pasado de un momento a otro, sino que tomó siglos, no es que dejamos entrar cualquier cosa, que tiene que pasar por una serie de parámetros y, Crisis. como, perdón, claro, directrices, de conjeturas, ¿cierto? Y si logra pasar, queda como la teoría del momento hasta que no sea refutada. Así Pero, es. pero no es una cosa por el azar, porque simplemente la ciencia es mala o el conocimiento científico. Te atajo ahí, Rodrigo, porque vamos a enlazar esto que estás afirmando con el escepticismo. Como subtítulo también del programa hemos colocado que este escepticismo hace daño. Entonces, en ser tan escéptico en cuanto a la ciencia, ¿qué tanto daño puede producir, sobre todo en tiempos pandémicos como los que estamos viviendo? Saluda. O sea, yo creo que va de Hola, la mano con, como también se mencionó, y alguien, creo, una amiga de Rodrigo le dijo, ¿por qué un sano escepticismo? Ah, Le dijo. Y van esa idea que el mala interpretación de lo que es el pensamiento crítico. ¿Ya? La filosofía en sí es pensamiento crítico, es dudar, ujú, ¿ya? Abrir nuevos espacios, asombrarse, ¿cierto? Reaccionar, ¿cierto? De ahí que en épocas de autoritarismo en ciertos lugares, la filosofía se restringe mucho, se dejan a ciertos filósofos, y el resto, cualquier cosa que sea medio antidogmático, automáticamente negado, ¿cierto? ujú, Pero eso va como pensamiento crítico, no es simplemente ser escéptico por la palabra, ¿cierto? exacto. De dudar, cierto, dudar y de estar en contra, sino que va de la mano con contrastar fuentes, de una responsabilidad, ¿cierto? De investigar sobre lo que uno va a hablar. Ahora, claro, uno igual cae si de repente uno comparte noticias que uno no se da cuenta que eran del año pasado o que era algo falso y te dicen, estás compartiendo algo falso. Y lo correcto es decir, chuta, disculpa, ¿cierto? Lo borro, lo edito. Es que justamente la ciencia tiene esa cosa, esa parte que para el conspiranoico le parece raro, de la humildad, de decir, oye, ¿sabéis que Bucha, esta hipótesis que planteé, esto que las pruebas a priori parecían decir que sí era verdad, en realidad no lo es? Los científicos tenemos la capacidad de decir, disculpa, la cagamos, ¿ya? Perdón la coprolalia, pero el hecho Bueno, está en que, el hecho está, el hecho disculpa, está en que, Vale, una el hecho suena. está, Oscar, precisión, sí, Oscar, una en que pequeña precisión es que esto es un modismo de Chile, así que para la Evite audiencia, especificar tus modismos, Rodrigo. Estamos sí, internacional ahora. oh, entonces, perdón, ¿sabes ¿cómo, que decir, los cómo podríamos países, decirlo? No lo sé. Pero no, el punto aquí radica en que eh, la teoría de la conspiración no es humilde. ujú, claro, La ciencia sí lo es. claro. La, Rodrigo, tú colocas la, tiempo un término, yo lo conversaba con Grace, para que sigas enlazando esto de que la teoría de la conspiración es humilde. ¿Cuál es el término que se le da a los conspiranoicos o a las personas que conspiranoicos, que sea un término muy, muy fuerte, denominarlo así, pero
ustedes colocaron una vez o postearon en Facebook como una especie de ateo de la conspiración, algo así, no recuerdo el nombre en inglés, no sé si lo recuerda, para enlazarlo con esto que tú estás diciendo de que el que profesa o cree en las teorías de la conspiración no es humilde, mientras que el científico en muchos casos sí lo es. No sé si Ahora, me... ahora entendiendo que al decir que la ciencia no lo es, o sea, hay falencias, hay arrogancia en todo ámbito. No es que la ciencia sea algo santificado. O sea, la ciencia en sí no Claro. es mala. Estamos en realidad hablando de personas. Porque el Claro. gran problema de la pandemia, que la gente bueno, también es patear la perra como un modismo chileno, pero es como indignarse y volverse un poco conspiranoico, o sea, perdón, volverse escéptico por la situación del mal manejo, en este caso del gobierno de Chile, ante la pandemia. O sea, Santiago le convertaba el rollo con Rodrigo, como en Santiago están en fase de transición, eso significa los días fin de semana abiertos, el comercio, todo, siendo que tiene la mitad de la población de Chile y el resto de las comunas seguimos en fase 1, fase 2. Uno ve las publicaciones de la gente en los pubs, ¿cierto? La playa, y uno encerrado. Ahí uno ve que hay voluntades netamente económicas, ¿cierto? Pero esa cosa nos lleva a ese mal manejo, o no mal manejo, sino que es un manejo bastante intencionado, nos lleva a, no significa que uno tenga que obviamente terminar creyendo que todo es falso, ¿ya? O que el virus no existe. O sea, yo tengo el virus, y ustedes lo saben, yo tengo todavía las secuelas, me estoy tratando a 2 meses, y lo más suave que me ocurre es que se me está cayendo el pelo. eh, pero, pero bueno, eso se me fue un poco la idea. Bueno, pero también está algo nuevo que ha aparecido, lo puede mencionar Valenzuela, que es la conspiritualidad. ¿Ya? Ese era el término. Ese. Valenzuela, no sé si quieres hablar tú al respecto. A ver, no, o sea, a ver, lo que pasa es que yo encuentro que el escepticismo deja de ser sano en el punto en que tú empiezas a mirar para el lado y empiezas a mirar quiénes concuerdan contigo. ¿Cachai? Puede pasar en el espectro político, puede pasar en cualquier tema. ¿Cachai? Por ejemplo, en el espectro político, ya, ok, la pandemia ha llevado al espectro político. Por ejemplo, nos quieren a todos con bozal. En realidad nos estamos enfermando. En realidad pasa esto y esto otro. Y sales a la marcha, supongamos, y resulta que al lado tienes a un compadre que es muy anarco y al otro lado puedes tener a un compadre que es neonazi. Entonces, no veo la capacidad de esa persona de decir, oye, un momento, si al lado mío tengo un neonazi y aquí otro compadre, tengo otro extremista del otro lado, oye, pero ¿no estará mal mi postura? Pasa lo mismo cuando se trata de política. Y detrás, O sea, y detrás una persona súper, bueno, que el término peyorativo, cierto, hippie, pero con J, ¿ah? Para no meterme con los hippies, con el movimiento de los años 60, o cualquier forma espiritual, estoy hablando solamente en términos como peyorativos, ¿cierto? Como que quien claro, aparenta ser espiritual, pero en realidad no lo es, ¿cierto? Y ese mezclado, es el mezclado. claro, ese es el hippie que yo bromeo y digo, el hippie que vibra alto. Claro. Ahora, ¿con qué frecuencia? No tengo idea. Yo me he dado cuenta que ahora más que nunca se ha demostrado que muchas personas que dicen ser espirituales en realidad son enormemente individualistas y egoístas, ¿ya? Que profesan todo el día la ascensión espiritual y toda la cosa, pero ante estos temas se van por la conspiración de me quieren, el bozal en realidad, es un bozal en realidad la mascarilla y no me dejan ascender a la otra dimensión, ¿cachai? Claro, resulta que este mal llamado bolsal que corresponde a la mascarilla en realidad salva vidas. Impide, hay estudios y otros videos muy encachados de cómo el fluido de la saliva se esparce del exterior y cómo cuando uno tose y cómo esto se ve disminuido por la mascarilla. ¿Ya? Entonces no hay un argumento, no es una cuestión de usa la mascarilla porque si no se va a ir preso, usa la mascarilla porque está ayudando a salvar a otro. El momento el momento en que la humanidad en la que se propone cooperar para ir por un camino mejor,
entre todos, cooperar entre todas las personas, es más cuando estas personas que siempre andan con el lema de que tenemos que unirnos en uno solo, menos lo han demostrado. Exacto. Es impresionante cuando uno ver esto. Se me fue la idea, algo iba a decir, pero bueno, Valenzuela. Mira, hay una cuestión, antes de que continúen ustedes, que a propósito de la preparación de este programa, este episodio, leí un artículo en la que hacían referencia a Hannah Arendt, esta filósofa austriaca, si no me equivoco, ¿no, Rodrigo? Hannah Arendt. Creo que sí. Austriaca era, austriaca. No soy y tan en que especialista. ella en algún momento dijo que las dos formas autoritarias más criminales del siglo XX, como lo fueron el nazismo y el estalinismo, se basaron en buena medida de las grandes teorías de la conspiración. Claro. Mm. Bueno, Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra esotérica, por una parte, ¿ya? sí, Estaban en el campo de batalla y por otra parte estaban en Estados Unidos, estaban realizando experimentos de cartas Zener, que son cartas que tienen simbolitos de, no sé, una estrella, un cuadrado, y habían personas en alguna especie de fuerte en la costa y a no sé cuántos miles de kilómetros en un submarino, otro tipo adivinando mentalmente qué carta era. Winston Churchill también tenía a Aleister Crowley, ¿cachai? Como uno de los, también como un consejero. La Alemania nazi tenía a Hans Horbiger, en el que en un momento de la Segunda Guerra Mundial fueron al alta mar a lanzar, creo que eran como rayos láser, para ver si rebotaban, pensando, porque según Hans Horbiger, la Tierra está, en realidad estamos viviendo dentro de la Tierra, lo que yo mencionaba antes. O sea, no, y de mucha... hecho tenían esa opinión también de que la Tierra era plana y que las señales tenían que rebotar en el domo celeste, claro, por así decirlo. Claro, era eso, claro. Entonces, buscando tesoros, los tesoros cátaros en el sur de Francia, metidos con lo típico, las típicas historias de que no son inventadas de Indiana Jones. ¿Por qué se encuentra siempre con los nazis? Porque los nazis estuvieron muy metidos en lo esotérico. Sí. Chicos, se nos está acabando el programa. De verdad que, como siempre, eso lo decimos Grace y yo en cada programa, se nos queda corto. Pero yo creo que también nos da una excusa para volver a estos temas pronto y tenerlos ustedes como invitados. Entonces, nada, tiene un minuto para que se puedan despedir, invitar a la audiencia a seguirnos. A propósito, su playlist va a aparecer también aquí en el enlace del canal. Ya se armó y bueno, quizá en otra oportunidad hablaremos un poco de las músicas que ustedes han seleccionado. No nos dio chance, pero tienen entonces un minuto para que se despidan e inviten a la audiencia a escucharnos y a seguirlos también a ustedes por sus redes sociales. Gracias por... bueno, Valenzuela, adelante. Ya, gracias por la invitación. Fue un gusto poder conversar con ustedes. De hecho, reencontrarme con mi viejo amigo. Pero al mismo tiempo hacer la invitación de que si estás cuestionando todo alrededor tuyo y eso te está llevando a aislarte del resto de tu gente, de las personas que quieres, si al mismo tiempo te estás sintiendo como en un grado de iluminación, cuidado, porque nos va por buen camino. El escepticismo deja de ser sano en el momento de que te aíslas del resto del mundo y te crees especial. Yo por mi parte también agradecer la invitación enormemente y esperar también otras instancias. Como siempre menciono que es lo que generalmente le digo a los alumnos, ¿cierto? A las alumnas no se trata que sigan con o sea, que aumenten su capacidad de asombro, de dudar de las cosas, ¿cierto? Pero siempre de la mano de un pensamiento crítico, de un escepticismo sano. Siempre repito, escepticismo sano. Y eso va de la mano con Quise Rodrigo, ser prudente. Ser prudente en lo que uno dice, la prudencia ahí como un valor bastante fuerte. Y claro, una buena prueba es decir que me estoy creyendo un poco un iluminado, ya entonces voy mal. ¿Ya? Y claro, y perfectamente seguir leyendo libros de misterio, divirtiéndose, no hay problema. A mí todavía me encanta el tema de la Atlántida, lo tengo ahí como de mis favoritos, pero en su espacio especial. Y aunque sé que es una cosa que es un misterio, una cosa histórica que pueda o no haber existido, aunque está como el registro de Platón ahí en el Timeo,
pero por eso, de manera sana. Perfecto. Miren, yo personalmente he disfrutado muchísimo todo esto porque como les comenté, me encantan las teorías conspirativas, pero no rayo en el fanatismo todavía. Yo sé que es simple entretenimiento. Hay que siempre buscarle la lógica y el sentido común a las cosas. Es como lo que estaban hablando, el hecho de que la Tierra sea plana, se salta muchos estudios que se han venido desde hace tantos años que, mira, no, hay que ser lógicos en todo esto. Yo personalmente los he disfrutado muchísimo, espero que de verdad vuelvan, que tengamos otro programa como este, porque de verdad quedaron muchas cosas por hablar, siempre nos quedamos cortos, tratamos de comprimir todo el contenido, pero siempre nos falta. Así que bueno, los esperamos muy pronto. Un saludo a toda la audiencia nuevamente, gracias por escucharnos, a todos los que han comentado en los videos, en las redes sociales, los que nos han escrito con sus mensajes de que están disfrutando mucho lo que venimos haciendo. De verdad, muchísimas gracias porque lo disfruten. Y bueno, les recuerdo también nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos, o mejor dicho, nos pueden escuchar por Spreaker, si prefieren escucharnos por Spreaker, o por Spotify. Si les gusta vernos, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, La Ciudad Letrada. Y también si quieren enterarse de algunas otras cosas, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Ciudad Letrada. Así que espero que lo hayan disfrutado. Oscar. Así es, y también pues decirles que está la playlist de los chicos en la que pueden disfrutar de muy buena música, aquí lo comprobamos y entonces también va a estar el enlace. Nada, darles las gracias nuevamente a los chicos, a los Rodrigos, por estar aquí y debatir y conversar sobre un tema que bueno, que ya volveremos sobre él. Y pues reiterar entonces que nosotros somos un equipo que está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, en la producción general, Oscar Blanco y Manuel López, y en la conducción quienes tuvimos el inmenso placer, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Nos veremos pronto con otro ciudadano letrado. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.